Desde Santiago de Cali, Colombia, transmite ondawao.co, la emisora de la Universidad Autónoma de Occidente. Una voz para todos. Una producción de ondawao.co. Hay personas que viven pero algunos no diferencian que no es lo mismo estar dormido que estar durmiendo. Para ellos la palabra es despabilate. Esto es Despabilate. Bienvenidos. Hola, 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 queridos despabilados. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches para todos. El día de hoy les traemos un programa muy polémico, con mucha vibra, con mucho calor, ¿no creen? Bueno, sí, muy controversial. El programa de hoy se llama Cadena Perpetua, Justicia Verdadera. Pero primero, antes de todo, vamos a presentar a la mesa de trabajo. Daniela Monroy, nuestra directora. Hola, hola, despabilados, ¿cómo están? Hoy vamos a tocar un tema muy controversial y que genera muchas opiniones, pero esta vez lo vamos a tocar de diferentes perspectivas, entonces esperamos que les guste. Exactamente, esperamos que lo disfruten y que debatan con nosotros. También saludamos a Camila Rentería. Hola, despabilados, qué alegría poder estar otra vez conectadas con ustedes y hoy traemos un tema bastante polémico que les vamos a mostrar desde distintas perspectivas, así que vamos a ver este debate que vamos a tener hoy también. Sí, va a ser un programa más que todo de opinión, va a estar llena de carnita y que podamos coger y debatir bastante. Bueno, y saludamos a María del Mar Lenis. Hola despabilados, ¿cómo están? Qué bueno volver aquí en otra emisión y pues qué más que con este tema que realmente nos compete a todos y que va a generar un poco de debate, digamos, alrededor de todas las cosas que pueden llegar a suceder. Pero pues miremos, vamos a ver esas perspectivas. Pero María, recuérdanos antes de empezar las redes para que nuestros despabilados conozcan. Vale, perfecto, Ali. Entonces nos pueden encontrar en Instagram como @emisora ondawao, en Facebook y Twitter como @ondawao. También nos pueden encontrar en YouTube como Onda UAO, en nuestra app UAO Play y también como de forma tradicional en nuestra página web ondawao.co, donde encontrarán este programa y todos los programas que hemos realizado a lo largo de estos semestres. Para que vayan, escuchen, disfruten, etcétera. Ahora sí, empecemos. Estás escuchando Despabilate. Despabilate. Bueno, antes de entrar en materia sobre la cadena perpetua y todas sus condiciones y reglas, primero vamos a contextualizarnos un poco sobre cómo va la violencia sexual y el homicidio de los menores de edad aquí en el país. Así que, Dani, coméntanos cómo va. Así es, Ali, según cifras de medicina legal, en Colombia entre los años 2016 y 2018, los mayores casos de violencia de abuso de un menor se presentaron en la edad entre los 10 a 13 años. Los menores casos se presentan entre los 0 o 4 años. Cabe resaltar que estos casos es muy común, el 46.2% el abusador es un familiar y no es un desconocido. Entonces es una cifra bastante alta de todos los casos de violencia sexual que se presentan contra los menores y en sí es un familiar cercano o un amigo cercano, no es un desconocido. Bueno, eso es verdad, como les comentaba, no solo se presenta, digamos, con un desconocido en los niños, con la violencia sexual con los niños, sino también con mujeres, con hombres. Normalmente siempre es la persona más cercana. De hecho, de enero a mayo del 2020, de este año, el primer semestre, se han practicado, según medicina legal, 7.500 exámenes médicos legales por presunto delito sexual, de los cuales 6.400 fueron realizados a menores de edad. Como decía Dani, entre la edad de 10 a 14 años es donde más se han practicado esos exámenes, se han practicado en total 3.000 exámenes y digamos que también toca en parte y es bastante preocupante que 151 indígenas y 183 afrodescendientes son los que también han sido víctimas de abuso sexual, que también se han realizado esos exámenes según medicina legal. Entonces eso es un tema bastante interesante que más adelante profundizaremos más. Digamos, en materia de homicidio, de enero a mayo del 2020, según medicina legal, de 0 a 17 años se han presentado entre enero y mayo, sí, ya lo había dicho, ¿cierto? El periodo ya lo había dicho. Se han presentado 211 homicidios de menores de edad.
En los adolescentes ha sido más la cantidad, han sido 180 adolescentes. Son demasiadas las llevan cifras. de 12 a 17 años. No, y miren, ¿saben? Algo que a mí me gustaría mencionar es que, listo, aquí estamos hablando de cifras, pero es que a veces las cifras deshumanizan un poco todo, digámoslo así, todo el sistema, todo lo que está sucediendo, y hay que reconocer que, pues, precisamente hay nombres, o sea, son niños, son niñas, pues podemos destacar, digámoslo así, como los nombres de Angie Lorena Nieto, Juliana Zamboni, que son casos que de verdad han sido muy sonados en nuestro país y que más que todo se ha buscado como una solución a todo el problema y ha generado un impacto social grandísimo con marchas, con movimientos sociales que pues precisamente deja de ser un número y se convierte en una persona. Pero mira que esas marchas también las utilizan mucho para el populismo, para las prácticas políticas. De hecho, es como les mencionaba anteriormente, esto va a ser un programa más que todo de opinión y eso es uno de los puntos que me gustaría tratar en materia de que esto se ha vuelto más que todo una campaña política. O sea, esto no viene desde ahora, desde que el presidente se montó, no. Esto viene desde hace mucho tiempo y pues ahora... Muchos años. Sí. María, cuéntanos un poco en cuáles ciudades han sido donde más se han presentado estos exámenes por presunto abuso sexual. Bueno, digamos que se toman 3 ciudades que son las 3 ciudades como principales, sobre todo pues con estos casos, entre esas está Bogotá, Cali y Medellín. Bogotá presentan entre 1.400 casos, Cali, después la segunda ciudad con 244 y después Medellín con 224. O sea, son cifras demasiado alarmantes, por lo menos Bogotá. Discutíamos tal vez nosotros que por el tema de ser una ciudad amplia, pues los casos eran muchísimos más, pero de todos modos son casos que uno, o sea, son abrumadores. Son demasiados. Sí, la verdad, igual yo creo que al ser una ciudad pues más grande, todo, no creo que ese abismo que hay sea tan justificable porque la ciudad sea más grande y porque hay más población. Bueno, nosotros entrevistamos a una persona que fue víctima del abuso sexual. En este caso distorsionamos su voz y también guardamos su identidad por privacidad y porque ella sí lo pidió. Entonces aquí está lo que ella piensa sobre la cadena perpetua. Para mí, desde el punto de vista como de víctima, pues puedo llegar a decir que en muchas ocasiones no pensamos de manera racional y elegimos o vemos de una forma sentimental, porque pues no es para menos después de una situación como estas. Y podemos llegar a pensar, o yo por lo menos podría llegar a pensar, que es un castigo ejemplar, digámoslo así, no sé si proporcional al daño que ocasionaron al, pues o sea, el atreverse a meterse con un niño, a violentar a un niño, pero ya si uno se pone a pensar como desde una parte racional y sobre todo analizando el contexto que tenemos en Colombia, se ve y se nota que definitivamente aquí no se puede, o sea, con nuestro contexto la cadena perpetua definitivamente no funcionaría. Entonces yo creo que esta medida que se tomó ya lo siento más como una decisión que se tomó desde lo sentimental, desde la rabia tal vez, o pues, desde la impotencia de querer castigar a esas personas que hacen este tipo de actos. Entonces es más como un pañito de agua tibia, más allá de ser una solución concreta. Bueno, a mí particularmente me llama mucho la atención que incluso siendo una víctima, esta persona no está de acuerdo con la cadena perpetua. Dice que pues como que no se adapta al contexto colombiano y que son pañitos de agua tibia. Y quiero añadir algo que pensaba ahorita cuando Alison comentaba, y es que creo que esta propuesta de la cadena perpetua sí se ha convertido como en una propuesta populista, un populismo punitivo. Y en Colombia es muy común que siempre se piense la solución para algún delito, para disminuir las cifras de un delito, aumentando las penas. Y ya hemos comprobado, por ejemplo, con los feminicidios y con otra clase de delitos, que en Colombia no funciona alargar las penas, no es algo que esté dando resultados. Yo opino lo mismo, lo que les comentaba cuando estábamos haciendo la investigación. Yo creo que esta cadena perpetua está más pensada por el lado de castigar al victimario que reparar a la víctima. En todas formas, ahí lo escuchamos un testimonio de parte de la víctima que decía, yo no creo que sea adaptado a este contexto colombiano. No, y además también falta mucho pensar en el futuro, en cómo evitamos de que se presenten estos casos. La cadena perpetua no lo va a solucionar.
El abuso de un menor, la violación de un menor es grave y le va a dejar impactado psicológicamente y es muy fuerte, pero la cadena perpetua no, pues en mi opinión no creo que sea la solución, yo creo que faltaría un poquito más. Bueno, de todas formas hay posiciones que sí lo piensan, igual es totalmente respetable. Hay posiciones que sí piensan que de pronto es una forma en la que la víctima se sienta más segura, la víctima no se sienta presionada por esa persona. Uno nunca sabe, de pronto fue el tío, de pronto fue el papá, de pronto fue alguien cercano y al momento de ya estar, de estar condenado a la cadena perpetua, de pronto se siente mucho más segura estando con su familia. Uno nunca sabe. Bueno, pero vamos a conocer un pregrabadito que nos trajo aquí, un dramatizado sobre este tema. Escuchémoslo. Se abre debate sobre cadena perpetua para violadores de menores de edad. Así es, felicito eso. A esos violadores que son peor que con mano dura y que la verdad se queden a podrirse en este lugar. No, esa no es la solución. Mira que acá no hay espacio para tanta gente, ¿Y a vos quién te dijo que te metieras, ve? La cadena perpetua es lo mejor que puede pasar aquí en Colombia. Que los castiguen, así como me castigaron a mí. Cálmate, no debes de pensar así. Mira, hablando desde lo económico, la cárcel está colapsada. ¿Para tener más reclusos como nosotros? No, además piensan las oportunidades. ¿Cuáles oportunidades? Que te calmes, no entendés. ¡Orden acá! ¡Rodríguez! ¡Para la celda! Este man está loco si piensa de esa manera estando en este lugar. Mira, hemos hecho cosas peores que los violadores. Ey, calma, ¿no te gustaría tener una segunda oportunidad? Ellos también se la merecen. A ti no te la dieron, además son violadores de niños, son unos monstruos. No lo escuches. Ya, basta. Puede que se deba pensar en una resocialización, pero no estoy seguro. Además, aquí no hay oportunidades de avance para todos, solo nos empeoran. Mejor me voy a escuchar Despabilate, a ver qué me pueden decir que me convenza. ¿Ok? ¿Ya? ¿Listo? Ok. El cielo está despabilado. ¿Quién lo despabilará? El despabilador. ¿Qué lo despabila? No. Vuelve. El cielo está despabilado. ¿Quién lo despabilará? El despabilador. ¿Que lo despabile? Buen despabilador. No. Buen despabilador. Buen despabilador. Buen despabilador. Será. Bueno, muchachas, ¿ustedes qué opinan sobre el dramatizado que acabamos de escuchar? Aquí tocaron dos temas importantes. Bueno, uno, que fue el de hacinamiento en las cárceles. Realmente, si lo pensamos desde lo económico, es un tema bastante grave. Y la resocialización también la tocaron, ¿no? También tocaron la resocialización. Bueno, pero igual para poder opinar, ahora que hice la pregunta y todo, tenemos que conocer más a fondo sobre la cadena perpetua, conocer cómo está estructurada y cómo va. Entonces, hablemoslo a lo colombiano. Bueno. Es hora de presentar la ley. No, qué aburrido. Venga, despabilese. Aquí le hablamos a lo colombiano. Aquí le hablamos a lo colombiano. Me da mucha risa esta intro. Bueno, esta cortinilla. Ahora sí, Dani, contextualízanos un poco sobre qué trata la cadena perpetua para violadores de niños y niñas en el país. Bueno, Ali, la cadena perpetua es un proyecto de ley que ya llevaba tiempo, pero que ya lo aprobaron. El Senado de Colombia lo aprobó el 18 de junio del 2020 en el último debate, donde recibió 77 votos a favor y ninguno en contra. Cabe destacar que esta cadena perpetua busca modificar el artículo 34 de la Constitución Política, donde cabe resaltar en parte que piensa modificar ese artículo 34, pero que en sí lograron resaltar, y eso es lo que dice el presidente de la República, el artículo 44 de la Constitución. El artículo 44 de la Constitución dice lo siguiente, señala, los derechos del niño están por encima de todos los derechos de los demás.
Entonces es un argumento sólido que dice el presidente que los derechos del niño se están colocando por encima de los derechos de cualquier otra persona en esta cadena perpetua. De esta forma, el texto constitucional del artículo 34 va a quedar modificado de la siguiente manera. De manera excepcional, cuando un niño, niña o adolescente sea víctima de las conductas de homicidio en modalidad dolosa, acceso carnal que implique violencia o esté en la incapacidad de resistir, se podrá imponer como sanción hasta la pena de prisión perpetua, es decir, la cadena perpetua si el niño sufre de abuso, de violación o de asesinato. Y además es importante destacar que esa prisión perpetua es revisable, ¿no? Tienen un plazo a los 25 años tiene la posibilidad el agresor de que se revise su condena. Exacto. Entonces, la pregunta ahí es la siguiente, si a los 25 años se va a revisar la condena, ¿será lo más adecuado? Ya habrá pasado, dicen que a los 25 años se revisaría para ver si el abusador ya ha cambiado su perspectiva. ¿Será que realmente va a funcionar así? Pero bueno, ustedes sabían, o sea, es que yo esta cadena perpetua la veo algo populista dentro de lo que cabe. ¿Por qué? Porque es que nosotros ya tenemos una pena máxima que es de 60 años. Tal vez se pueda modificar a las personas que, o sea, eso ya es como una cadena perpetua. ¿Por qué? Porque hay un estudio que dice que normalmente los agresores sexuales están entre los 30 y 39, 40 años. Siempre oscilan entre ese tiempo. Y además el DANE dice que la esperanza de vida en Colombia es de 76 años. Normalmente, entonces, súmenle 60, 39, ¿sí me entienden? Entonces, no sé, o sea, entre lo que cabe es algo para llamar más público a una práctica política, una campaña política. No sé ustedes qué... O sea, ¿cuál sería la diferencia? El hecho de que no te pusieron pena máxima, sino cadena perpetua, o sea, sería el título, digamos así, más o menos. Sería el título, y bueno, y también... No sé si es que con esta cadena perpetua quieren implantar miedo, aunque no creo que realmente... De hecho, yo creo que hace lo contrario, ¿no? Hace lo contrario que implantar miedo en una persona, en un abusador sexual. Pues yo recuerdo Lo que pasa es que... Yo recuerdo que en una de las, digamos, de las emisiones que hizo Duque, él hablaba y él decía, pues cuando sucedió todo esto, lo de los niños, de la niña, perdón, el caso pues con pues, las personas del ejército pues que violentaron a esta niña. Yo recuerdo que en una de las veces que él habló, él dijo como que, y esto es como para que cojan escarmiento, algo así, o sea, como que les va a caer todo el peso de la ley para que cojan escarmiento. Claro, entonces, cuando se ve desde ese punto de vista, o sea, yo no sé hasta qué punto una persona, y sobre todo sabiendo cómo flaquea nuestra justicia, puede llegar a coger escarmiento como con una pena de esto, no sé. Es que ese es un problema muy grande que tenemos en el país y yo creo que en todas las personas, y es que normalmente cargamos algo que se llama sed de venganza. Nosotros, esa es nuestra forma de que la persona coja escarmiento. Lo penal se ha vuelto más que todo algo vengativo que algo reparativo. Pero además el sistema penitenciario colombiano no está pensado para reformar o resocializar a estas personas. Entonces, si estamos considerando la cadena perpetua es porque se va a enviar a alguien a una cárcel por el resto de su vida, pero no se cree que este problema se pueda corregir. Entonces, realmente no estamos buscando llegar como a la raíz del problema. Y además, esto es una opinión personal, y es que no creo que realmente otro violador se abstenga de hacer lo mismo solo porque a alguien le dieron cadena perpetua, porque muchas veces eso también tiene su origen en patologías mentales o tiene una persona desórdenes que surgen desde su infancia. No se sabe cuál es la raíz que motiva a esta persona a llevar a cabo este delito. De hecho, yo les tengo un dato ahora, Cami, que lo mencionas, que solo en el 5% de los abusos sexuales se presenta algo, se denuncian. Pero solo el 1% es condenado. Entonces yo creo que el problema aquí no es de aumentemos las penas para que la persona sienta miedo y no lo vuelva a cometer. El problema aquí radica en la efectividad de los sistemas judiciales que tenemos aquí en Colombia. Realmente yo pienso que ese es el problema que tenemos en el país. O sea, no es implantémosle miedo a una persona que si se atreve a violar a un niño vaya a sentirlo. Entonces, sino que el problema es
mejoremos nuestro sistema judicial para poder hacer un buen seguimiento, una buena investigación y poder condenar. Y condenar, pues, en casos Pues justos. condenar no me refiero a cadena perpetua, me refiero a lo penal, o sea, realmente en lo penal no se puede erradicar. No, claro, y es que entendiendo que precisamente, o sea, más que culpabilidad de responsabilidad, o sea, yo siempre, digamos, yo eso es algo que he optado tanto en la vida como y lo he llevado como a la justicia, y es verdad, más que culpable es responsable. Entonces, si yo hice algo que se supone que no debo hacer, pues precisamente debo de responder pues precisamente por esa acción. Entonces, más allá de como que una pena y porque es que tiene que refundirse en la cárcel y poder irse a la cárcel, es pagar una responsabilidad. Así es. Digamos, otro dato que le tengo adicional es que, bueno, ya la aprobaron en el Congreso, pero el gobierno tiene un año para erradicarla en el Congreso de la República. Pero cuando la erradique la prisión perpetua, también tiene que formular en el mismo término una política pública integral que desarrolle la protección de niños y niñas adolescentes, fundamentada principalmente en las alertas tempranas, en la educación, en la prevención y acompañamiento psicológico y la garantía de una efectiva judicialización y condena cuando sus derechos resulten vulnerados. Entonces, digamos que en esa parte también van a tocar. ¿Qué pasó, Vale? Que eso es importante, lo que estás diciendo es muy importante, prosigue. Sí, es muy importante. Esta política pública el Congreso tiene que tener un seguimiento de esta política pública, no simplemente la van a realizar, sino que tienen que tener seguimiento si se va a cumplir o si no se va a cumplir y si realmente está adaptada al contexto colombiano. Exactamente, eso es lo que yo estaba diciendo. Ahí ya se está pensando en la víctima, ahí ya se está pensando en la persona que va a quedar con las secuelas psicológicas, ahí ya se está pensando en ella. Y se está pensando sobre todo en la prevención para que estos casos no sigan sucediendo, que es en sí la raíz en la que se debe trabajar. Exactamente. Bueno, yo tengo una pregunta respecto a lo que estaba mencionando Cami, luego de que Dani hablara sobre la cadena perpetua, y es realmente es viable que a una persona se le haga la revisión cada 25 años, o sea, los 25 años después. ¿Ustedes qué opinan? ¿Realmente ustedes creen que es viable? Pues habla, dale, María. Bueno, digo yo que es mucho tiempo, o sea, eso es lo que opino, digamos, por encima, es mucho tiempo. Bueno, es mucho tiempo. Yesid Echeverry, abogado en Derecho Penal, nos responde esta duda. Escuchémoslo. De desarrollar las leyes de acuerdo a la cultura de un pueblo, de acuerdo a las costumbres, de acuerdo a las tradiciones, de acuerdo a las necesidades de ese pueblo, pues les parece muy fácil ir y buscar por allá leyes en otro país y copiarlas y traerlas aquí. Y eso es justamente lo que ocurrió. ¿En qué consiste la revisión? En que transcurridos 20 años van a verificar a ver si la persona ha cambiado, y si la persona logran que la persona ha experimentado un cambio en su vida, entonces probablemente le dan la libertad, pero eso no es seguro. Entonces, si a usted lo van a condenar a cadena perpetua, pues, y le van a revisar la pena a los 20, 25, pues eso no tiene sentido, porque la pena en Colombia, por ejemplo, para el acceso carnal con menores están 22 años de prisión. Entonces, pues, ¿para qué la van a revisar? Aplíquele de una vez una sola pena. Bueno, lo que decía María ahorita, realmente no tiene sentido que sea tanto tiempo para la revisión. Aparte, ¿con qué fin? Exacto. Digamos que el fin de revisarla después de los 25 años es pensar en una resocialización, pero si hacemos las cuentas como tú lo estabas haciendo ahora, Alison, si uno tiene 40 años, si es abusador, lo meten a cadena perpetua a los 25 años, ¿cuántos años tengo? Claro, ya 65. una Entonces, resocialización ya se te ha acabado prácticamente la vida, aunque bueno, exacto. uno tampoco, Pues, en este punto hay que aclarar que no estamos defendiendo al abusador sexual, sino que estamos viéndolo desde diferentes perspectivas. Estamos Exacto. tomándolo desde un punto objetivo, o sea, más allá de víctimas, victimarios, es ver, o sea, matemáticas, digámoslo así, es sumar los años de vida y sobre todo con el promedio de vida que tiene un colombiano. Exactamente, que son 76 años. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Cómo es el proceso jurídico en una denuncia? Cami.
Bueno, el primer paso es la denuncia. Digamos, una vez que el menor ya habló con sus padres o si de pronto el papá notó un comportamiento extraño y se percatan de que el niño ha sido víctima de abuso sexual, el primer paso debe ser la denuncia. Después, la fiscalía empieza pues todo un proceso que es lo mismo que se lleva a cabo para cualquier clase de denuncia, que es revisar si hay testigos, si hay cámaras, cualquier clase de indicio que pueda pues llevar a encontrar al responsable. Y una vez ya se ha hallado el responsable, pues se llama a esta persona a juzgar y el juez es quien toma la decisión según las pruebas que hay y la defensa pues del victimario, el presunto victimario, se decide si es culpable o no. Y si se llega a condenar a un inocente, ¿qué pasaría? Esa es la otra perspectiva. Desde otra perspectiva. Es que este tema tiene muchas ramas que da para todo. Y es que es lo que yo les digo, o sea, sabemos y o sea, de verdad se conocen casos de que hay bastantes personas en la cárcel que son inocentes, o sea, y que por un ejemplo, por de malas, por decirle algo, por de malas justo estaban al lado de cuando sucedió el hecho y por ayudar ensuciaron digamos, pues la escena del crimen, entonces ahí, o sea, hay muchas ocasiones que se presentan injusticias. Exactamente. Bueno, Yesid Echeverry, abogado penal en derecho, nos responde que si es probable que se condene a un inocente y por qué. Esto nos dijo. Siempre en la investigación no es infalible, existe la probabilidad de error. Hay ciertas cosas que se pueden presentar, la persona puede confundir al violador, puede confundir a la imagen, la puede confundir por la voz. Otra situación que es muy frecuente aquí en el Valle y en muchas partes de Colombia se da cuando hay situaciones de pelea de parejas, cuando las parejas pelean y tienen ciertos niños pequeños, pues muchas veces denuncian y convencen a los niños, los personajes, para que digan que el papá o que esa persona los estaba tocando, los estaba acariciando y que estaba cometiendo actos sexuales. Para la cadena perpetua no hay absolutamente nada en Colombia. De hecho, eso es una norma que en estricto sentido vulnera la Constitución. Y el código no tiene ninguna falla. La falla es de los investigadores que no hacen bien su trabajo y de las personas que muchas veces mienten para condenar a alguien. De las personas que muchas veces mienten para condenar a alguien. Yo creo que eso es algo muy subjetivo en el que el sistema judicial se tiene que parar firme para poder investigar a fondo si realmente es culpable o no, porque cuando se establecen estas penas tan altas, no es una investigación normal, se tiene que investigar realmente a fondo. Lo triste es que cuánto se demora el sistema judicial colombiano en investigar un caso. ¿Ustedes qué opinan? Cami. Bueno, me parece bastante preocupante, sobre todo lo que el abogado nos dice, que es muy, o sea, la probabilidad siempre está ahí latente de que una persona inocente termine en la cárcel. Y si las penas pueden llegar a ser así de severas, por decirlo de alguna forma, pues siempre va a estar ahí esa posibilidad de que un inocente vaya a la cárcel. Y de hecho, la única forma después de que esa persona inocente salga sería que aparezca el verdadero culpable. Y yo creo que la probabilidad de que eso ocurra es bastante baja. Además que las personas que llegan a la cárcel por delito sexual muchas veces son castigadas por los otros reclusos de la misma forma. Entonces, si nos ponemos un momento como en los zapatos de alguien que llegue como inocente por este delito a la cárcel, pues también la tiene bastante difícil. Bueno, de hecho es que condenar a un inocente que pase su tiempo en la cárcel y saber que ahora hay un problema bastante grave que es el hacinamiento carcelario. Entonces, díganme ahí, ¿cómo es el tema? ¿Cómo esto va a manejar el hacinamiento carcelario que se está presentando ahora, que se está presentando actualmente? Según, pues, la entrevista, por ejemplo, les iba a decir que, por ejemplo, en Alemania también existe la cadena perpetua en estos casos, pero la diferencia es que allá se respeta un espacio personal de 7 metros cuadrados para cada recluso, o sea, es una persona que tiene un espacio bastante amplio, mientras que las cárceles colombianas están hacinadas como en más del 50%. Yo creo que este proyecto no ha sido pensado en el contexto y teniendo en cuenta la infraestructura que tienen las cárceles actualmente.
De hecho, le preguntamos al vocero del sindicato del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, a Óscar Roballo, cómo se encuentra el hacinamiento carcelario en el país. Y esto fue lo que nos respondió. Los trabajadores penitenciarios rechazamos que el Congreso de la República siga sacando leyes que agravan las penas y agravan las condenas de los infractores penales sin tener en cuenta o sin solucionar el problema carcelario que existe en Colombia en este momento. Para toda la sociedad, para todos es conocido el grave hacinamiento, la falta de recursos que cuenta el instituto. Él dice que rechaza las leyes que está sacando ahora el Congreso de la República, que refuerzan el hacinamiento carcelario. Hasta que no resuelvan este problema, él piensa que no es bueno. O sea, si lo dice el mismo vocero Óscar Roballo del INPEC. Así es, Ari, es que la situación, digamos, es crítica en el hacinamiento carcelario, porque actualmente pues las cárceles de colombianas tienen la capacidad de 80.000 personas más o menos, pero tienen más de 80.000, o sea, tienen 80.000 más 45.000. O sea, son muchas las personas que están en el hacinamiento carcelario y si no tienen las instalaciones adecuadas o el personal también, capaz pues el personal también en cantidad para pues cuidar a todas estas personas es muy complicado. O sea, si agravamos las penas también se va a agravar esta situación y este problema que tiene Colombia. Entonces, ¿realmente esa va a ser la solución? Es que de hecho yo les tengo un dato. Mire, esta es la población carcelaria en Colombia. En la sede de Bucaramanga hay 14 y hay 12.439 internos y la capacidad es de 7.880. Y hay 14, mira, hay el doble, imagínense. Por ejemplo, en la sede de Bogotá, que es donde más se presentan los delitos de abuso sexual, la capacidad es de 30.535 personas en los 41 establecimientos y hay 45.041 personas. Entonces, imagínense todo, o sea, si se está presentando ahora casi el doble de capacidad en las cárceles, porque en el mío hay tantas personas, estás para 80, pero viajan como 500. En serio, es impresionante. Esto debería ser regulado, sí, manejado. Son muchas personas y además cuánto cuesta mantener a una persona ahí adentro, es muy costoso. Entonces, lo que nos comentaba Roballo era que costaba 10 millones de pesos anuales por persona, o sea, es mucho dinero y muchas personas. Claro, y además es un puesto, o sea, ahorita también hablando acerca del hacinamiento y yo aquí poniéndome a pensar, eso es un puesto, o sea, por lo general se supone que el sistema de las cárceles es que la persona va, paga su condena y libera, digámoslo así, el puesto. Pero si de ahora en adelante, digamos, se comenzara a implementar el tema de la cadena perpetua, eso es un puesto que entra y es un puesto ahí, o sea, que va a permanecer durante todo ese resto de años hasta que la persona muera. Entonces, se va a llenar y llenar y llenar y llenar y digamos que no va a haber ese flujo, digámoslo así, de personas. Efectivamente, de hecho, le preguntamos a Roballo sobre qué opina sobre la cadena perpetua, no solamente, digamos, sobre el hacinamiento carcelario, sino también qué opina más a fondo, como opinión personal, sobre la cadena perpetua, y esto fue lo que nos respondió. La cadena perpetua lo que va a hacer es volverlos más agresivos, volverlos más independientes de cualquier razón para vivir. También hay que tener en cuenta que en las cárceles no hay cómo tratar a las personas sindicadas o condenadas por los delitos sexuales. A ver, no hay psicólogos clínicos. Nosotros tenemos una carencia enorme en profesionales de la salud, en psicólogos y en trabajadores sociales. Entonces, ¿con qué quieren que nosotros trabajemos si no nos ponen el problema y no nos dan la solución a los guardias del INPEC y al instituto? Este proyecto también debería ser aunado a un proyecto que permita descongestionar las cárceles. Los procesos de resocialización son pésimos. Podemos estar hablando de que solo tienen acceso un 40% de la población condenada a los programas de resocialización. No hay programas de educación y mucho menos que la empresa privada invierta en las cárceles. Bueno, esto fue lo que nos dijo Óscar Roballo, vocero del INPEC. Entonces él nos hablaba un poco de que nos decía cómo nos van a dejar un problema a nosotros sobre otro problema.
sea, Exacto. no hay psicólogos, no hay tratamientos que se le puedan brindar a la persona que ingresó a la cárcel. Entonces, ¿qué opinas Y además, hay algo sobre curioso que comenta. Si se busca una resocialización y no se tienen trabajadores sociales y no se tienen psicólogos, ¿cómo se va a realizar todo ese proceso adecuado para llegar pues a lograrlo? Y además él comentaba que el porcentaje de las personas que pueden llegar a tener una resocialización y que están condenadas actualmente es menor al 40%, o sea, es muy poquito. Pero ¿y si no se tiene todo ese proceso y no se tiene la manera en cómo ayudar a la persona a volver a resocializarse, cómo se podría hacer? Entonces es muy complicado. Él dice, también comenta algo chévere de que también se debería pensar un proyecto en que ayude al hacinamiento carcelario, o sea, que sean unidos, como que, bueno, nosotros también tenemos el problema, si buscan imponer ley dura, entonces solucionen también la parte interna del hacinamiento carcelario. Claro, y es que yo creo que lo que se presenta es eso, o sea, en muchas ocasiones se hacen las leyes, pero tal vez no se piensa qué hay detrás de, o sea, digamos, si es muy fácil uno en su posición cómoda, un ejemplo como político, como senador, como yo llegaría a decir, sí, cadena perpetua, pero ¿y los que tienen que tratar realmente con la persona directamente, qué hacen? O sea, y sobre todo ellos son guardias, ellos pues estudiaron o tienen, digamos, un lineamiento y no son ni psicólogos, no son especialistas en eso, entonces no tienen cómo hacer, y como él lo destacaba ahí es, nos echan el problema, o sea, sí, cadena perpetua, pero el que le toca vivirlo es a mí. Exacto. Bueno, aparte de que ellos van a tratar con una persona que ha sido abusador, que posee probablemente un trastorno, que debe, pues muchas veces se deben a esos sentimientos de inferioridad. De hecho, eso es algo que es muy complejo y por eso hablamos con la psicóloga Kelly Juliet Pozo y le preguntamos cuáles son esas razones psicológicas para que un abusador piense en eso, en violar. Y esto fue lo que nos dijo. Primero que todo, quien comete pederastia posee una parafilia llamada pedofilia o paidofilia, con la diferencia que el pederasta desemboca sus impulsos en un abuso sexual. Este trastorno pues yace de diferentes situaciones clínicamente comprobadas, como que encontramos de que estas personas son sujetos con una orientación libidinosa primariamente en los niños y que esto conlleva a tener conductas compulsivas. Algunos expertos consideran que la pedofilia es más una orientación sexual y eso ha sido discutido durante mucho tiempo. Normalmente puede ser por una personalidad inmadura, con problemas de relación o por sentimientos de inferioridad que son muy marcados. Lo otro puede ser unos aprendizajes de actitudes extremadamente negativas con relación de la sexualidad, sobre todo cuando se viven en la infancia. En la infancia esas relaciones negativas en la sexualidad normalmente conllevan a construir una parafilia que es la denominada pedofilia y por ende pues casi siempre desemboca en una pederastia. Ella fue Kelly Juliet Pozo, psicóloga del ICBF. Bueno, ella nos comentaba precisamente cuáles eran las razones psicológicas para que un abusador llegara a cometer estos delitos. Entonces, ahí es donde tenemos que ampliar un poco el panorama y pensar si se debe o no se debe, se debe o no se debe llegar a una resocialización. Si no se debe pensar en esa posibilidad. Es mucho más largo el proceso, es mucho más extenso, pero yo pienso que es mucho más favorable. ¿Sabes? Hay algo también importante que se debe de ver de la cara de la otra moneda. Por ejemplo, muchas ocasiones se llega a la impunidad porque argumentan las razones psicológicas por las que sucedió ese acto. Entonces también es muy complicado si lo vemos desde ese lado. Se puede llegar a la impunidad porque dicen, no, yo no estaba en mis 5 sentidos. Eso sucedió por tal y por tal cosa. Entonces es un arma de doble filo. Es algo como que se debe ver desde los dos lados. Eso es un tema Yo pienso que las penas deben ser complementarias. Digamos, el derecho penal colombiano está muy basado en penas punitivas, pero no se tiene tan en cuenta la resocialización ni la parte psicológica. Si hubiese una complementariedad entre ambas cargas, digamos, un equilibrio, pues no se daría esta impunidad, creo yo.
María, ¿qué iba a comentar? No, pues que precisamente que esto era un tema demasiado delicado, pues precisamente por lo que decía Camila, porque es que por más digamos que se fortalezcan las penas, pues o sea, siempre va a haber algo que puede llegar a, digamos, o sea, que se puede llegar a dar la vuelta en un caso, digámoslo así, como lo mencionaba también Daniela. Así como, listo, se dice y se puede llegar a justificar, o bueno, más que justificar, se le puede llegar a dictaminar que una persona que comete este tipo de actos hacia otro ser humano, o en este caso, pues, precisamente a un niño, pues eso no lo exime, o por lo menos desde mi punto de vista, eso es digamos, eso sí es un punto personal, y eso no lo exime, sí, claro, se puede decir que precisamente tenía digámoslo, hay algo psicológico detrás, pero eso no lo exime de pagar sus penas. Bueno, ahí yo estoy un poquito difiriendo respecto a tu opinión, igual es súper respetable, pero yo pienso que la pena no es el único castigo o sea, que castigar a una persona que digamos argumenta y se le ha diagnosticado que tuvo algún problema psicológico y es una de las tantas razones, no es como la medida necesaria. O sea, sí, cometió un error, pero se puede trabajar en que esa persona se entere del error, en que esa persona se resocialice. No sé, en ese sentido difiere un poco de tu opinión. No creo que la pena sea la única salida para esto. De todas formas, aquí la ministra de Justicia, Margarita Cabello, precisamente es una de las personas que está a favor de la resocialización, porque ella explica que la política criminal colombiana se dirige a la consideración de que uno de los elementos básicos para tener un modelo penal integral basado en la dignidad humana tiene que ser la resocialización, porque se necesita que el individuo que es objeto de esta sanción tiene que ser preparado para ser reubicado dentro de la sociedad a efectos de que no pueda ocurrir la reincidencia. O sea, ella misma aquí dice que para poder dar esa dignidad humana, o sea, uno no puede tampoco decir es que el abusador no es humano. O sea, volvemos a aclarar que no estamos defendiendo, pero de todas formas esa persona ha pasado por todo un proceso para poder llegar a este tema. Entonces ella explica que para poder tener un modelo de penal integral basado en la dignidad humana, se tiene que llegar a la resocialización y se tiene que trabajar para que no solamente sea, no, es que no vamos a castigar a la gente, sino que también se vuelva un ejemplo. Así es, Ali, pero también tenemos el versus, que es la psicóloga Rosario Parra, que expresa que la resocialización para los violadores no es posible, pues en estas personas existe un trastorno de personalidad que no tiene cura. Ella exactamente dice que es un psicópata, que es psicopatía. Entonces ahí es como complicado, se tienen los dos lados. Sí, claro, no, es que este tema tiene como 1800 lados de los cuales hablar y debatir y todo el tema. O sea, es que este tema se tiene que tratar con psicólogos, con los señores del IMPEC, con el Congreso, con las personas víctimas. Es un tema que se debe, yo creo que, darle la importancia que merece. No volverla uso de campaña política. Exacto. Bueno, ahora sí, yo creo que es momento de ponernos los guantes. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué guantes se van a poner? Uy. No, con ese yo estoy en desacuerdo. Con ese dato que me acabas de la psicología, me acaba de trastornar un poquito otra vez estoy como para un lado y para otro. Bueno, no aceptamos dos tibias, María. Mandamos al ring y nos ponemos los guantes. Aquí vamos. Damas y caballeros, niños y niñas, bienvenidos a la pelea del siglo. Por un lado, se encuentra la increíble e inigualable ventaja. Y por el otro, un poco más oculto de la verdad, la desventaja. ¡Que empiece esto! Que empiece esto. Bueno, ahora sí. Entonces Camila se pone los guantes de desventaja.
María del Mar está dudando, entonces le tocó la ventaja. Y Daniela también ventaja por estar No. Sí, porque tibias no aceptamos. ¿Qué tal? Ay, Dios, no, es un tema complicado. Que me hablo. Bueno, ahora sí, entonces cuéntanos su posición. ¿Cómo ven este tema? ¿Por qué te pusiste del lado de la ventaja? No vayas a decir que porque Alison lo dijo, no. ¿Por qué te pusiste del lado de la ventaja? Entonces, a ver, precisamente ustedes están diciendo que tibia. Listo, pero entonces yo les voy a decir el por qué ventaja. Yo me voy a poner, tal vez, en el punto de vista que habló la víctima que tuvimos invitada, ¿cierto? Y porque también conozco otros casos. Cuando hablamos de la cadena perpetua, lo hablamos como un castigo, lo hablamos como ajusticiar ese acto que no es nada, o sea, que no es nada aceptable por ningún lado, que no es justificable por ningún lado. Entonces, en muchas ocasiones, digamos, si uno toma una decisión en caliente, si uno toma una decisión desde el sentimiento precisamente, porque es que esa persona no se merece nada, o sea, se atrevió a pasar por encima de los derechos de otra persona, yo porque voy a tener que pensar en los derechos de alguien que no pensó, o sea, que precisamente no pensó. Desde ese punto de vista, yo digo que sí, digámoslo así, es una condena ejemplar y que puede llegar, como decía la persona pues que teníamos como invitada, que puede llegar a, digamos, sopesar un poco o compensar un poco el acto que hicieron. Pero ya desde el punto de vista como realizable, yo digo que no. O sea, aquí en Colombia no se puede. Que si estoy a favor de la cadena perpetua, sí. Si me voy desde lo sentimental. Si me voy de lo realizable, no. O sea, aquí en Colombia eso no se puede hacer. Bueno, tú misma lo dijiste, desde lo sentimental estás a favor de la cadena perpetua. Yo realmente, pues, en el tema realizable, por lo mismo, porque pienso que hay que darle la prioridad a la víctima, no estoy de acuerdo con la cadena perpetua. Creo que se puede manejar de una manera diferente. Aparte ya tenemos la pena máxima de 60 años. Pienso que es un objeto más político que realmente pensado para que este problema se solucione desde raíz, porque no quieren algo largo, un proceso constructivo, sino que realmente quieren solucionarlo ya para ganar votos para la próxima elección. Entonces creo que desde ese punto de vista, no estoy de acuerdo. De hecho, el penalista y exintegrante de la Comisión Asesora de Política Criminal, Mauricio Pava, dice que esto abre una ventana, esta cadena perpetua abre una ventana para que más adelante se amplíe a otros delitos. Entonces la cadena perpetua se amplíe para otros delitos, como, no sé, robar, matar, en fin. Y que la sociedad considere como graves. O sea, ya ahí ya pasan a considerar los delitos graves, los pasan a condenar perpetuamente, porque esto es una ventana para que eso se filtre, para que se logre. Entonces, sí. Eso se llama equilibrio jurídico, que si se aumenta mucho la pena para un delito, también se van a empezar a pedir penas más altas para los demás para delitos. Los otros. Exactamente, es que nos colapsamos de cárceles. No daríamos abasto. Sí, no. No da abasto. Y es que, otra cosa, y es que, o sea, cuando me dijeron, es que cuesta 10 millones de pesos. Anual. Pagan esos 10 millones de pesos, o sea, ¿qué persona? Nosotros pagamos. No, además que contribuimos para tener a una persona comiendo con un techo, pues sí, no en las mejores condiciones y en la libertad que tenemos todos, pero al fin y al cabo le están supliendo sus necesidades básicas, tal vez no de la manera que debería ser por el tema del hacinamiento también, pero sí, o sea, es que, no sé. Ay, es que es muy complicado, pero yo siento que es dinero que van a gastar, que se puede invertir en otros temas, porque Colombia tiene muchos, se puede invertir, digamos, en educación, en salud. No, y además se puede invertir en prevención, para que no sucedan estos casos. Pedagogía. En pedagogía para las personas. Pero también yo siento que es importante tener en cuenta de que se deben fortalecer los procesos penales, es decir,
tampoco pueden haber casos de impunidad. Entonces, yo creo que se debe tener mayor control frente a esos procesos, no tanto como sacar una cadena perpetua, que también, pues porque fueron esos, pues los abusadores fueron en contra de los derechos del niño, derechos de una persona, pero siento que va más a eso, ¿sí? Si me hago entender, o sea, la cadena perpetua no va a garantizar de que se vaya a ver o no el abusador que pues hizo el hecho en la cárcel. Entonces se deben de fortalecer los procesos judiciales para que la persona que cometió el delito pues llegue a hacerlo, pero durante todo el tiempo nos vamos a colapsar. Económicamente el país en el hacinamiento carcelario no va a poder. De hecho, Mónica Roa, abogada y defensora de derechos sexuales y reproductivos de la mujer, afirma que la propuesta de cadena perpetua hace sentir a la gente que se están tomando medidas para resolver un problema, pero realmente no ayuda a nada. Porque el problema real, explica ella, afirma, que consiste en que se interponen pocas denuncias y se llegan a muchos menos condenados. Los violadores, abro comillas, los violadores saben que existe un doble rasero, aunque familias, colegios e iglesias tienen un discurso de preocupación máxima por el bienestar de los niños y niñas, a la hora de la verdad, cuando aparece un caso, estas instituciones prefieren cubrirlo que para proteger su reputación. Eso es un tema muy importante. ¿Cuántos casos no se han dado en las iglesias? ¿Cuántos casos no se han dado en las instituciones educativas? Pero ¿por qué se cubren? Precisamente por reputación, porque es que esto también de la cadena perpetua también sirve para seguir estigmatizando. Entonces, aquí en Colombia hay una estigmatización muy grande sobre los abusos sexuales y todo el tema. Entonces, al momento de meter una cadena perpetua va a ser mucho más grande, ¿no creen? De acuerdo a lo que dijo Mónica Roa. Dale. Total, a mí me parece, ¿sí me están escuchando? Es que creo que se me debilitó el internet. No, sí está bien, sí. Ah, bueno. Bueno, pues a mí, según lo que dice ella, yo llego, pues no sé si decir como una conclusión o algo así, sino que analizando todo lo que estamos llevando y digamos como la línea en la que estamos llegando en estos momentos, digamos durante todo el debate que hemos tenido, y es sacar leyes y digamos que estas son otras cosas que hemos hablado en programas pasados. En Colombia como que la tendencia es sacar leyes y las de abajo no funcionan. Entonces, ¿qué dice? O sea, ¿qué nos certifica a nosotros que esa que sí, que ya sacaron, sí va a funcionar? Y si no funcionó la que es un poquito menos fuerte, va a funcionar la que es más fuerte, la que demanda más investigación, la que tiene más procesos. Entonces, de hecho, el Código Penal colombiano es uno de los más severos en cuanto a abuso sexual a nivel de América Latina. El problema, yo creo, es en cuanto a la investigación, que los procesos no se hacen de la forma en que debería ser y por eso la impunidad es tan alta. Y también desde las instituciones no se les proporciona a las víctimas como las herramientas necesarias para que las personas sientan que realmente van a tener quien las escuche y sientan de verdad el ánimo o esa fuerza para atreverse a denunciar, y por eso tantos casos ni siquiera llegan a las instituciones. Exactamente. Bueno, muchachas, queridos despabilados, terminamos el ring, llegamos, yo creo que muchas, igual aquí nosotras tenemos diferentes posiciones. Qué pena por la moto que acabo de pasar. Bueno, tenemos diferentes posiciones, entonces ya yo creo que es momento de terminar el programa. ¿Alguna tiene algo más por decir? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan de todo el programa de hoy, de lo que hablamos hoy? Pues a ver, yo quiero cerrar y tal vez también con un dato, y es que pues, precisamente haciendo la investigación y digamos algo que me llamó mucho la atención, es que la Comisión Colombiana de Feministas ya implementó, pues digámoslo así, comenzó un proceso para precisamente hablar de lo que nosotros estamos hablando ahora, el hecho de que se proponga, digámoslo así, un debate en la sociedad, o sea, que sea un debate a nivel social, que no sea solamente decisión de un grupo de personas, sino que haya de verdad como un consenso general, porque realmente si uno ve en redes sociales,
este tema ha sido muy controversial y muchas personas no le han dado su aceptación, como hay otras que, vuelvo y lo digo, a veces desde el punto sentimental uno dice, sí, cadena perpetua, pero ¿y eso sí es posible? ¿Cuándo va a ser posible? De hecho, le preguntamos a las personas si realmente están de acuerdo y creen que la cadena perpetua va a funcionar aquí en Colombia. Y esto fue lo que nos dijeron. Creo que la cadena perpetua sí sería efectiva en Colombia porque a pesar de que pues esto hace que haya muchos presos en las cárceles y pues eso es dinero que al final pagamos nosotros, también siento que tenemos una problemática que es que los ladrones o las personas que están en la cárcel salen muy rápido y vuelven a robar, vuelven a hacer sus crímenes y no se les condena propiamente. En cambio, si tienen una cadena perpetua, pues es más seguro para la población de que esas personas que cometieron crímenes muy fuertes no tengan la posibilidad de salir. La cadena perpetua no sería del todo efectiva en Colombia porque no vale la pena mantener tanto tiempo un delincuente hasta que se muera, en unas cárceles que están a reventar, en lugar de utilizar ese dinero para la población que en realidad lo necesita, en educación, salud y demás. Y que con esas inversiones es la verdadera forma de erradicar el robo, asesinato, etc. Y porque si el sistema no cumple las penas que ya están establecidas, ¿en serio va a cumplir esa? Bueno, la verdad, me parece que la cadena perpetua no sería efectiva en Colombia, ya que antes de mirar si la cadena perpetua es efectiva o no, hay que mirar la justicia, ya que la justicia no es justa, valga la redundancia, porque muchas veces dejan salir a los culpables libres sin ningún castigo ni nada. Entonces primero hay que mirar cómo resolver que la justicia sea justa y ya después mirar eso. Bueno, esto fue lo que nos dijeron las personas. Al parecer no estábamos tan diferentes, tan lejos, tan distanciados. Tan lejos, esa es la palabra, tan lejos de los que pensaban los demás. Bueno, ahora sí, muchachas, es momento de decir adiós. Por favor, María, recuérdanos las redes antes de terminar el programa. Bueno, nos pueden encontrar como @emisora Onda UAO en Instagram, como @Onda UAO en Twitter y Facebook. También nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube como Onda UAO. Nos pueden escuchar a través de nuestra aplicación y también de manera tradicional por ondauao.co, donde van a encontrar este programa y todos los programas que hemos hecho en semestres pasados. Bueno, queridos despabilados, esto fue todo por el programa de hoy, Cadena Perpetua, Justicia Verdadera. Aquí dejamos a carta abierta para que opinen y nos dejen en los comentarios qué tal les pareció el programa. Entonces, muchas gracias y nos escuchamos en la próxima. Chao, chao. Bye. Una producción de ondauao.co. Desde Santiago de Cali, Colombia, transmite ondauao.co, la emisora de la Universidad Autónoma de Occidente. Una voz para todos.